Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Los invito a abrir sus Biblias nuevamente en el Evangelio de Lucas. Ustedes dirán, nos pusimos de acuerdo nosotros hoy. Vamos a leer todo el Evangelio de Lucas y no vamos a abrir ningún otro libro. Pero no. Es el Señor que habla a través de su palabra. Algo que siempre me llama a mí la atención y que confirma de que Dios habla a través de nuestra vida es a través de la comunión de espíritu. Es lo que le llamamos cuando servimos en el altar, que parece que estamos todos puestos de acuerdo, que vamos a hablar de lo mismo. No. Acá en la semana hemos hablado de cualquier cosa menos de lo que vamos a hablar en el altar. Es el Señor que habla a través de su palabra. Y quiero darle gracias a Dios de que nos use a nosotros como instrumentos para poder anunciar el Evangelio. No es necesario estar aquí arriba del altar para anunciar el Evangelio. Amén. Cuando vamos a orar a una casa, también ahí está la palabra de Dios. Cuando vamos a orar por cualquier necesidad, cuando se nos presenta la oportunidad de predicar la palabra del Señor, todos los días nos va a permitir el poder predicarle la palabra a otra persona, la conozca o no. Y podemos presentarle a este Cristo maravilloso a muchísima gente. San Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. 10, versículo 25. Me voy a tener que poner los lentes porque... Amén. Lucas capítulo 10, versículo 25. El Señor hablaba a través de parábolas y anunciaba así muchos de los grandes misterios del reino de los cielos a través de parábolas. Lucas 10, 25. ¿Ya todos lo encontraron? Amén. Qué bueno, qué rápido. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, esto es a Jesús, un intérprete de la ley, le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, es decir, este intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Dice que un intérprete de la ley intenta probar a Jesús preguntándole cómo heredar la vida eterna. Jesús anunciaba de la vida eterna, predicaba de esto, y habían personas que mediante estudios y demás interpretaban la ley, sacaban conclusiones, y asimismo en aquel tiempo de Jesús, estas personas que interpretaban la ley le agregaban cosas, pensamientos humanos, y
cosas que la palabra de Dios no decía. Por eso mismo en aquel momento existían sectas como los fariseos, que mencionaban todo tipo de leyes que contradecían ciertamente la palabra de Dios. Y estos intérpretes de la ley creían que básicamente, como así se dice, se las sabían todas. Conocían la palabra de Dios de pe a pa, pero de amor ni hablemos. No sirve de nada conocer el Evangelio y no tener amor, porque el que no ama a su prójimo, menos va a amar a Dios. Y le pregunta a Jesús, ¿haciendo qué cosa? Como si por nuestras obras pudiésemos heredar la vida eterna. Y el Señor, fíjese cómo le contesta la pregunta, con una contrapregunta. Lo confronta con la misma ley. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le contesta Jesús. No le da la respuesta. Le hace una contrapregunta para ver si esta persona en realidad sabía tanto como él decía. Lo confronta con la misma ley. Y el hombre responde con la misma ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Esa es la primera ley. Y la segunda ley dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero él se quiere justificar. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y Jesús le responde con una historia ficticia, con una parábola. Esta hermosa parábola que nosotros conocemos como el buen samaritano. Si bien la historia es ficticia, está profundamente arraigada a la realidad de aquella época. Era un peligroso camino que descendía de Jerusalén hacia Jericó, unos 30 kilómetros más o menos, donde ya se sabía que uno iba y que podía pasar cualquier cosa. Uno se exponía, estaba propenso a que le roben y a que le pase cualquier cosa mala. Era un camino bastante peligroso para poder llegar hacia el templo allí en Jerusalén. Esta persona descendía hacia Jericó. Pero hay una gran indiferencia de parte de los religiosos. Pasan primeramente un sacerdote y después pasa un levita. En los tiempos de Jesús, cuando aún antes de los tiempos de Jesús había dividido el reino de Israel del reino de Judá. En el reino de Judá, quienes servían en el templo de Jerusalén eran los levitas. Pero en el reino del norte, en el reino de Israel, aquel mandamiento ya se había roto, ya estaba corrompido. Había gente de las otras tribus de Israel que servían en los distintos templos, no precisamente en Jerusalén. Justamente había un templo en Israel, el más conocido, se encontraba allí en Samaria. Por eso es que aquí se diferencia al sacerdote del levita. Pasaron por el camino, pero siguieron de largo. Estos representan a las personas que dicen tener amor, pero que nunca lo demuestran con hechos. Porque uno puede conocer la palabra y puede hablar del amor de Dios y puede hablar incluso del amor propio, pero la fe sin obras es muerta. Tienen una excusa. Priorizan las agendas personales. El miedo a la contaminación ritual, por ejemplo, por encima de una vida. La misma ley hablaba de contaminación ritual, lo que yo estoy mencionando aquí, no poder tocar a una persona que está ensangrentada, no poder tocar a una persona que está muerta. Imagínense que esta persona estaba media muerta y esto directamente pasaron de largo, ni siquiera fueron a ver si ese pobre hombre que había sido despojado de absolutamente todos sus bienes aún continuaba con vida, mucho menos intentaron ayudarlo. Pero la compasión transforma. La misericordia transforma. La misericordia de Dios, cuando la sentimos nosotros, cuando la practicamos, transforma nuestras vidas. Los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte. En el reino del norte, el pueblo de Samaria se había mezclado con los asirios, se habían mezclado sus culturas, habían corrompido la ley de Moisés y los judíos eran enemigos de los samaritanos. Ni se acercaban. Fíjense que
que solamente Jesús se atrevió a pasar con sus discípulos por Samaria. Pero este samaritano, cuando lo vio a este hombre, no se puso a pensar si era un judío, si era de otra nación, porque también habían de otras naciones que se acercaban a conocer al Dios de Israel. Vio a una persona que estaba completamente lastimada, vio a un ser humano sufriendo, vio la necesidad del prójimo. El amor al prójimo no se queda en nuestro corazón. El amor al prójimo acciona. El amor al prójimo hace. Pero el Señor explica a sí mismo cómo es que ayuda este buen samaritano, ¿no? En el verso 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Vino cerca de él. Pasaba por el camino, pero vio una persona herida allá a lo lejos y se le acercó. Y así somos nosotros. No podemos sanar a un alma herida viéndolo desde lejos. Que una persona me diga: ¿podés venir a orar a mi casa porque tengo una necesidad? No, pero yo puedo orar desde mi casa y el Señor actúa igual. No. Es necesario que nos acerquemos a nuestro prójimo y podamos atender su necesidad por encima de las nuestras. El amor al prójimo requiere sacrificio material y personal. Fíjense que él usó de sus propios suministros médicos para desinfectar las heridas de este hombre. En aquel momento no había alcohol destilado. Para desinfectar una herida había que ponerle alguna bebida alcohólica, como en este caso el vino, fermentar una fruta y con su alcohol desinfectar una herida. Y el aceite que utiliza el hombre es para suavizar, para calmar el dolor. No había una farmacia para comprar ibuprofeno en tiempos de Jesús. Entonces, desinfectó con sus propios suministros este buen samaritano. Lo desinfectó con vino y alivió sus heridas con aceite. Y presten atención a otra gran acción que tuvo. Dice que lo puso sobre su cabalgadura. Este buen hombre, este buen samaritano se tuvo que bajar de su cabalgadura y seguir a pie, e incluso exponer su vida. Llevar a una persona casi desnuda o desnuda, porque había sido despojado de todo, y tener que caminar a la par, luego de sanarle, luego de desinfectarle y de aliviar sus heridas. Él decide socorrerlo de esta manera: darle de su cabalgadura, caminar con él y llevarlo a un lugar donde pueda socorrerlo y donde pueda ser atendido. Puso 2 denarios de su propio dinero en el mesón. Qué difícil a veces para muchas personas largar el pesito para el prójimo, porque uno dice: yo amo a mi prójimo como a mí mismo, y hay otra persona pasando hambre y no son capaces ni siquiera de acercar un plato de comida o de invitarlos a comer a sus casas. Este hombre, en cambio, puso 2 denarios de su propio dinero para que el mesonero pueda atenderlo, y se hizo responsable incluso de los gastos futuros. Y también tuvo otra gran buena acción este hombre. Dice que el amor requiere de seguimiento. Amén. No solo le dio el auxilio que necesitaba, no solo lo sanó, y lo hizo de manera inmediata, no esperó. No fue a donde tenía que ir y después volvió a ver o se quedó por ahí a ver si algún otro se acercaba. No. Fue y lo auxilió de manera inmediata. Pero después se aseguró de que este hombre tuviera un refugio. Y también se aseguró de que este hombre tenga un lugar donde poder restaurarse. Porque decía él que tenía que irse de viaje 2 días y que después iba a volver al mesón a ver cómo se encontraba este hombre. Que pobrecito, imagínate, le dieron una buena paliza entre unos cuantos y le robaron lo poco que tenía y ahí nomás lo dejaron. Jesús es este buen samaritano, es nuestro buen samaritano. Nosotros éramos el hombre herido, nosotros éramos el hombre moribundo que estaba al borde del camino como consecuencia de nuestros pecados.
¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Muchas veces nos va mal porque son las consecuencias de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Si hacemos las cosas mal, nos va mal. ¿Cómo nos encontró el Señor a nosotros en el camino? Al menos a mí, me encontró bastante herido, bastante sucio, por dentro más que por fuera. Y el pecado, al igual que estos ladrones, te roban toda la paz que solamente Jesucristo puede darte. Y todos los bienes y el propósito hermoso que tiene el Señor con nuestras vidas. No solamente conmigo, con todos y cada uno de aquellos que se acercan a su presencia. Y fíjense también en este detalle, la religión tradicional pasó de largo sin poder salvarnos. La religión tradicional pasa de largo, no puede hacer absolutamente nada. Yo puedo ir a una iglesia católica y confesarle mis pecados al cura y pueden rezar 4000 rosarios una y otra vez, pero eso ni me va a salvar, ni me va a perdonar los pecados si yo no me arrepiento. La religión tradicional pasa de largo. El único que puede salvarnos, el único que puede restaurarnos, el único que puede restaurar nuestras vidas, tiene nombre y su nombre es Jesús. Jesús se nos acercó, limpió nuestras heridas con su sangre y nos llevó a su iglesia para restaurarnos también. Ahí está. Nos dejó con el mesonero, nos dejó en su santo templo. Esto no es la iglesia, esto es un templo, son 4 paredes. El Señor no habita acá, el Señor habita en nuestros corazones, en los que reflejamos el amor de Dios. Y los que conocemos de Dios y los que conocemos la palabra y decimos que tenemos amor, debemos de reflejarlo. Y nosotros somos los que también tenemos que restaurarnos a nosotros mismos, ayudándonos los unos a los otros, perdonándonos, porque muchas veces nos vamos a ofender, muchas veces vamos a tener problemas entre nosotros mismos, pero si no lo solucionamos y dejamos el problema ahí, ese problema va a crecer aún peor y después va a tener que volver Jesús a restaurarnos. Y Jesús nos devuelve la pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién creen ustedes? Si fue el sacerdote, si fue el levita, si fue el samaritano, el prójimo de este hombre al que lo habían despojado de todo. La respuesta no es retórica, la respuesta es práctica. El que usó de misericordia, dijo este intérprete de la ley. Amén. Y este mandato que Jesús dio sigue vigente. Como decíamos hoy en el medio de la alabanza, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El mandato que Jesús le dio a este intérprete de la ley también va para nosotros. Ve y haz tú lo mismo. Amén. Y hay un gran misterio aquí. Fíjense en el versículo 35, porque también hoy estábamos cantando en las alabanzas de que el Señor iba a venir como ladrón en la noche, en la medianoche. Amén. Hablábamos de la parábola de las 10 vírgenes. Que el Señor ponga aceite en nuestras vidas para que estemos preparados cuando el Señor venga a buscarnos, porque el Señor va a venir a buscar a su iglesia pronto. Todas las señales están, la gran mayoría todas cumplidas, y sabemos que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene a buscar a su iglesia, la iglesia se va a las bodas del Cordero, y el que no esté preparado, lamentablemente se va a tener que quedar. Por eso es necesario que nos preparemos. En el versículo 35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios, y los dio al mesonero y dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Pero ¿qué eran estos 2 denarios? Cuando leemos los 4 evangelios, llegamos a la conclusión de que la paga del trabajo de un día, de cualquier trabajador, era 1 denario. Trabajabas todo el día, cualquier jornalero le daban una moneda de plata, 1 denario con la inscripción del César, porque ellos estaban bajo el imperio romano. Entonces cada denario representaba 1 día. Pero eso es para nosotros. Ante los ojos de Dios, ¿qué es 1 día? ¿Alguien conoce la respuesta? Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor 1 día es como 1000 años y 1000 años como 1 día. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el Señor Jesucristo ha fundado su Santa Iglesia ya? 2000 años, ¿verdad? Ya más de 2000 años. Estos 2 días
ya pasaron y sabemos que el Señor vuelve pronto. Esta palabra, este versículo también da cumplimiento a lo que Jesús dijo. Una vez pasados esos 2 días, Él va a venir a buscar al herido, al moribundo, que ya va a estar restaurado, que ya va a estar sano, que ya va a estar mucho mejor, y lo va a devolver a su lugar. Y ahora pregunto yo, como para cerrar, ¿a quién estamos dejando al borde del camino en nuestro día a día? O al menos estamos todos con la conciencia limpia aquí. Porque tal vez hay alguna persona que estamos ignorando, que miramos para otro lado, que atendemos nuestras prioridades y estamos dejando a alguien al borde del camino. ¿A quién estamos dejando? ¿A quiénes estamos dejando en el borde del camino? ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios, porque tenemos prisa, porque tenemos otras prioridades por sobre la vida de esa persona. El llamado en esta tarde es que le pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales. ¿Pero para qué? No solamente para entender su palabra, porque si yo entiendo la palabra de Dios y entiendo todos los misterios del Evangelio y no tengo amor, no sirve de nada, es lo que dijo el apóstol Pablo. Pedir al Señor que abra nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para poder tener más amor por el prójimo. Yo amo a mi prójimo. Sí, claro, que es fácil para mí amar a Mirta si nunca discuto con ella, nunca tengo un problema, ¿no? Yo lo amo, pero pedir al Señor que nos abra el entendimiento para poder amar aún más al prójimo, con el que está todo bien y con el que a veces tengo problemas y a veces choco y a veces tengo roce y después nos terminamos amigando porque no tiene sentido dividir el reino de Dios. Pedir al Señor que abra nuestros ojos espirituales para aprender a ver el dolor ajeno por encima de nuestras dolencias. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Cuando vamos a orar por nuestras necesidades, por nuestras peticiones, también que el Señor nos abra el entendimiento para acordarnos de que yo tengo que orar. Claro, esta semana voy a orar por la hermana que está buscando un trabajo. Entonces, cuando la cruce el sábado, le voy a preguntar si consiguió ese trabajo. Y yo también sé que tal hermano tiene tal necesidad. Voy a orar por esa necesidad y después sí, voy a orar por las mías. Después sí voy a orar por lo que yo necesito. Pedir que el Señor abra nuestro entendimiento para ver el dolor ajeno por encima de nuestras dolencias. Y para ser movidos a misericordia, como este buen samaritano, y poder tener un corazón desprendido de los bienes materiales y de los prejuicios. Amén. Poder tener un corazón desprendido, que si tenemos que poner de nuestros recursos para ayudar a la necesidad del otro, que lo hagamos sin ningún tipo de prejuicio. Y para poder actuar de inmediato ante esa necesidad. No agarrar y decir, mirá, la hermana necesita tal y tal cosa, bueno, mañana voy a la casa y veo, porque por ahí, con suerte, va otra persona antes que yo y me ahorro ese problema. Porque justamente esta semana ando re justo de plata, y capaz que si le ayuda a la hermana, no sé si mañana voy a tener yo también. ¿Cómo sabemos que el Señor nos va a ayudar a suplir estas necesidades del prójimo? Porque lo dice así en su palabra. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Qué decía la hermana al comenzar la reunión? Que el Señor nos dio el reino a nosotros. No sé si prestaron atención a eso. Nos ha dado el reino. Hay que buscar el reino de Dios. Y su justicia. ¿Cuál es la justicia? Acá el Señor nos ha dado una parábola, nos ha dado una historia de cómo es la justicia de Dios. Amar al prójimo por sobre la vida de uno mismo. Primeramente, amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. Amén. Esa es la justicia de Dios. Y amar al prójimo como a uno mismo. Todas esas cosas buenas que hago para mi propia vida, también hacerla por los demás. Y todo lo demás, todo lo que necesitemos, viene añadido a eso. Amén. Esto era lo que quería compartir con ustedes, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos. Bendito Dios Todopoderoso, gloria a tu santo nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Y te damos gracias en esta tarde por poder estar delante de tu presencia. Te damos gracias por tu grande amor y por tu gran misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Que podamos ser ese buen samaritano, una imagen de Cristo Jesús, que nos encontró heridos,
que nos encontró lastimados y despojados de nuestros bienes al borde del camino, se acercó a nosotros y nos trajo aquí a su santo templo, Señor, para que podamos conocer tu propósito, oh Padre, en nuestras vidas, Señor. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, moviéndonos a misericordia, Señor, que podamos reflejar de tu misericordia y de tu gran amor, pudiendo atender las necesidades de nuestros hermanos por sobre nuestras necesidades y de nuestras dolencias, Señor. Sabiendo que el tiempo de tu venida ya está a punto de cumplirse y que en cualquier momento has de venir a buscar a una iglesia santa que refleje el amor de Cristo Jesús. Nosotros queremos irnos contigo, Señor, como lo hemos declarado en esta tarde, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y te bendecimos en este momento. Que seas tú bendiciendo cada persona aquí presente, Señor, cada familia representada y nos estés acompañando en todo momento y en todo lugar. Que podamos buscar a sí mismo primeramente tu reino, Señor, y tu justicia y reflejar esta justicia y el amor de Cristo Jesús, no solamente con nuestras palabras, Señor, sino por sobre todas las cosas con nuestras acciones. Para la gloria y honra de tu santo nombre, oh Dios Todopoderoso, gracias te damos. Eres digno de suprema alabanza y de toda adoración. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.